Voy a relatar ahora algo controvertido, que es el lugar donde nació el general Güemes. El escrito se titula ¿Dónde nació Güemes? Y dice así: el lugar donde nació el general Miguel Martín de Güemes suscitó una larga polémica por la falta de una documentación fehaciente de época con respecto al lugar y día preciso del natalicio. La tradición oral y los documentos que aporta vienen a resolver, para mi criterio, una inútil controversia. Transmisión oral de la familia Ovejero de Salta y Jujuy. El doctor Julio Argentino Linares Ovejero, mi padre, contó lo que sabía su abuela, hija de uno de los protagonistas de esta historia, doña Ifigenia Serapia Blas y Eguren, nacida en Jujuy, esposa de José Gabriel Ovejero Cerda. Acerca del nacimiento de Güemes como un acontecimiento fortuito, anecdótico, azaroso. Decía que María Magdalena de Goycochea y Lacorte, nacida en 1763 en San Salvador de Jujuy, embarazada en viaje de retorno desde San Salvador de Jujuy a la ciudad de Salta, luego de visitar a su padre muy enfermo, quien falleció poco tiempo después. Inicia el trabajo de parto a mitad del camino, lo que obliga a detener la marcha. Ante la emergencia da a luz en una vivienda próxima a El Carmen y San Antonio, en una zona de quintas sin una adecuada asistencia médica, llamada Los Pericos en honor a los abundantes loros que habitan por allí. Probablemente en la casona La Quinteja, propiedad de la familia Villafañe Ovejero, jurisdicción de Salta desde 1834, provincia de Jujuy. Así, y en ese lugar, nace su segundo hijo, Martín Miguel. Al día siguiente, necesariamente, reanuda la marcha siguiendo el histórico camino de San Salvador de Jujuy, Los Alisos, a la derecha de la actual ruta Sala La Cabaña, cruce del río Perico, posta Río Blanco con su capilla por Río Los Sauces, Sala y posta de los Camperos, Sala La Angostura, La Caldera, ciudad de Salta. Un recorrido en aquel entonces calculado en 45 kilómetros, para ser bautizado en la ciudad de Salta. Debe tenerse en cuenta que los ovejeros, además de la amistad, los unía una frecuente y estrecha relación con los Güemes. Fue justamente don José Ovejero Ramírez, el bisabuelo de quien transmitió esta tradición oral, quien adquiere la casa donde pasó su niñez el futuro general y que ocupó nuevamente al casarse, calle España 730, actual Museo Güemes, ciudad de Salta. Emilio Villondo publica un artículo donde sostiene, comillas, no hay prueba evidente sobre el nacimiento de Güemes en la ciudad de Salta, cierre comillas, aportando los siguientes datos documentales. Primero, inserta una foja de servicio del cadete Güemes, donde consta el siguiente informe, comillas, su país, Jujuy. Quiero aclarar que quien debió haber hecho esa foja de servicio es el propio Güemes, bueno, sumo el padre de él, pero eso es directamente de los Güemes. Repito, inserta una foja de servicio del cadete Güemes donde consta el siguiente informe, comillas, su país, Jujuy, cierre comillas. Segundo, agrega que don Joaquín de la Pezuela, que fuera virrey del Perú y antes comandante de la fuerza realista
del Alto Perú, a la que el prócer contuvo en 1814 en su intento de llegar a Buenos Aires para deponer al gobierno central de las Provincias Unidas, expresa en su Memoria Militar 1813-1815 que cuadrillas numerosas de gauchos eran agitadas por un Güemes natal de Jujuy. Esto lo dice un general español que combatió contra Güemes. Luego de analizar las fuentes que fundamentan la historia del nacimiento del general Martín Miguel de Güemes Goycochea, quien lleva los nombres de su abuelo materno, Martín Miguel de Goycochea, teniente gobernador de Jujuy, se concluye que la polémica ha finalizado. Quiero aclarar también que la madre le pone los dos nombres que más usa el general Güemes, que son los nombres de su abuelo, o sea, del padre de la madre de Güemes, Miguel Martín. Quiero decir esto también, para que se tenga en cuenta. Los pueblos de Perico del Carmen y el de Perico de San Antonio deben difundir este inaudito capítulo de nuestra historia y rendir homenaje al hijo de su tierra, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Debe decirse enfáticamente que el general Miguel Martín de Güemes es uno de los mayores héroes de la libertad. Su lugar está en cada punto de nuestra Latinoamérica, por encima de cualquier regionalismo egoísta. Su figura derrotando con un inédito ejército de gauchos montoneros al mejor ejército de aquel entonces en el mundo, el español, venido de la escuela napoleónica, lo ubica entre los más grandes de América. Esta tradición oral fue narrada en reiteradas oportunidades por mi padre, el doctor Julio Argentino Linares Ovejero, quien desempeñó su profesión como médico clínico obstetra en el Hospital San Roque de San Salvador de Jujuy. Nació el 9 de julio de 1905 en Salta y falleció en 1989 en Córdoba. Mi padre, habiéndola recibido a su vez de su abuela materna, doña Ifigenia Serapia Blas Eguren, nacida en Jujuy, hija de don Pascual Blas, casada con don José Gabriel Ovejero Cerda, 1836 Salta, hijo este último de don José Ovejero González, fundador del Ingenio Ledesma y quien adquirió la propiedad de la calle España 730 en la ciudad de Salta, todavía en pie, y a partir del 22 de marzo del 2017, Museo Güemes. Allí funcionaron las oficinas del padre del general. Pasó su infancia y posteriormente, después de casarse, volvió a habitar. Don Pascual Blas, casado con Josefa Eguren, se contaba entre los 34 más grandes propietarios de Jujuy. Estadísticas de las propiedades de Jujuy, 1855, cuaderno FHICS número 21-1121-22, año 2003, cuadro 2, Universidad Nacional de Jujuy. María Magdalena de Goycochea y Lacorte, madre del general, nacida en San Salvador de Jujuy en 1764, casada en Jujuy con el español Gabriel de Güemes Montero, nacido en Avionzo, Santander, 1748. Nombrado en enero de 1778 tesorero oficial en la Real Caja de San Salvador de Jujuy, luego trasladado como tesorero en la Real Hacienda de la provincia de Salta. Su primer hijo, don Juan de Dios Tomás Manuel de Güemes Goycochea,
nacido y bautizado el 8 de marzo de 1783 en San Salvador de Jujuy, abogado graduado en la Universidad Mayor San Francisco Javier en Sucre, Bolivia. Padre de María Magdalena Martín Miguel de Goycochea y Argañarás, teniente gobernador de Jujuy, nace y muere en San Salvador de Jujuy, 1732-1785. Madre Ignacia de la Corte Rosas, nace en San Salvador de Jujuy. Los pericos, llamada de esta forma por la abundancia de los loros pericos que se encuentran en esta zona, comprende una amplia región agrícola ganadera ya presente en aquella época, desde la actual ciudad de Perico de la Estación, pasando por Perico del Carmen hasta Perico de San Antonio. Allí, en esa zona, nació el futuro general Güemes. José Ramírez de Ovejero, quien en 1830 había fundado el ingenio Ledesma. Los datos volcados en la foja de servicio tienen que haber sido consignados por el propio cadete Güemes, su país, Jujuy, 13 de febrero de 1799. Se le da de alta como cadete de la compañía del Tercer Batallón del Rey, fijo en Buenos Aires, destacado en Salta. Joaquín González de la Pezuela Griñán, Sánchez de Aragón y Muñoz de Velasco, nacido en 1761 en Madrid, 1830, quien dijo: gaucho agitado por un Güemes natal de Jujuy. Archivo de Simancas, España.